Buenos días, estamos hoy con Daniel Reisbeck, editor del Pan Am Post. Daniel, buenos días. Hola, Vanessa. Bueno, Daniel, quiero empezar preguntándote, en Colombia se está gestando una nueva reforma política que fue idea de Juan Manuel Santos en todo esto del acuerdo Santos-FARC. ¿Qué es esa reforma política y qué busca? Sí, la reforma que está tramitándose en este momento en el Congreso nace a raíz del acuerdo entre Santos y las FARC. Si uno lee el texto como tal del acuerdo es bastante nebuloso lo que se supone que va a ser la reforma política. Entonces hablan de abrir el sistema, hablan de tal vez cambiarlo del umbral, de que haya movimientos políticos que puedan participar, porque en este momento eso es algo que la gente no entiende muy bien, a menos de que esté realmente en política, pero en ese momento para lanzar, por ejemplo, una lista al Senado, un movimiento, un partido político tiene que tener personería jurídica. Eso quiere decir que tiene que tener representación en el Senado. Para tener representación en el Senado tiene que haber conseguido el 3% de la votación total en la última elección, y esos son varios cientos de miles de votos. Entonces es muy difícil conseguir ese umbral. De hecho ha habido casos como políticos de primer nivel como Sergio Fajardo que han lanzado una lista al Senado y no llegan al umbral, y por eso los partidos son relativamente pocos en este momento. Entonces eso tiene críticas, sobre todo porque existe la posibilidad, por ejemplo, de lanzar un partido por firmas, en una lista al Senado por firmas. El problema es que si uno no llega al umbral, es un todo o nada. Si uno no llega al umbral, el Estado le cobra una multa bastante grande. Entonces ha habido críticas, y la idea de la reforma, o por lo menos la retórica que venía de personas como Humberto Lacalle, es que ese acuerdo con las FARC iba a abrir completamente el sistema político. De hecho, yo una vez le pude hacer una pregunta a través de un programa, y él me respondió que no me respondió nada concreto, pero me dijo que no había nada que preocuparse, que todos los participantes en política iban a poder, digamos, tener un acceso más abierto al sistema político, porque la preocupación mía, por ejemplo, era que las FARC llegan teniendo un partido con personalidad jurídica, con curules directas, van a tener 10 congresistas, así no saquen un solo voto, aparte de las 16 circunscripciones especiales, que todavía no sabemos cuáles son. Y a mí me preocupaba eso, que había unas reglas para las FARC y otras reglas para todos los demás actores políticos. Según De la Calle, eso no iba a pasar, pero ahora lo curioso es que el mismo De la Calle está criticando el acuerdo, o lo que está, no el acuerdo, sino la reforma política que se está tramitando, porque lo que sucede es que ahora están cerrando aún más el sistema. Entonces dicen que a partir del 2019, aunque algunas personas dicen que va a ser a partir del año entrante, pero cuando se apruebe esta reforma política, van a haber únicamente partidos políticos con personalidad jurídica, o lo que ellos llaman movimientos, pero para ser un movimiento político va a ser necesario tener una cierta cantidad de inscritos, y estamos hablando de decenas de miles de inscritos, algo así como 70.000, se ha hablado de 100.000. Inalcanzable. Sí, si tú miras, digamos, el Centro Democrático, según entiendo, tiene algo así como 14.000 o 15.000 personas inscritas, carnetizadas en el Centro Democrático. Si uno mira el Partido Conservador Británico, que es el partido de poder de más larga trayectoria en Europa, en un país con más de 60 millones de habitantes, tiene algo así como 100.000 inscritos. Entonces es realmente lo que hace esta reforma es cerrar aún más el sistema, y por eso, curiosamente, De la Calle le está criticando. Y por otro lado están las FARC, que no se tienen que preocupar de nada porque ellos ya tienen su propio partido con personalidad jurídica y con congresistas garantizados, que fue lo que tú mencionaste también en tu última columna para el Pan Am. Daniel, entonces tú dirías que definitivamente esta reforma política, si llega a ser aprobada, porque parece que está teniendo en este momento problemas en el Congreso, parece que a Santos se le acabó la mermelada, que los congresistas se dieron cuenta de que de pronto no era tan buena, no sé, pero si llega a ser aprobada, entonces lo que tenemos es un perjuicio y un empeoramiento, y va a ser más difícil para la gente que quiera participar en política en Colombia. Yo diría que hay varios factores. Número uno, la reforma política queda en manos de políticos que están en el Congreso y están pensando en su reelección, si no es el año entrante, si la próxima. Entonces, es decir, es como pedirle a los gatos que dejen de cazar ratones por puro altruismo. No va a suceder, entonces es uno de los grandes problemas. Por otro lado, sí está el tema de que el gobierno ya en el último año es muy débil y no tiene los recursos para básicamente comprar votos, que es lo que usualmente hace, o si los tiene los está
usando de una manera muy estratégica y muy cuidadosa para garantizar la elección de algún candidato a nivel presidencial o tal vez algunos congresistas. Entonces, como están las cosas, yo creo que el mismo Congreso ha aprovechado, o inclusive eso viene del ministro, pero como están las cosas, la reforma política termina cerrando más la participación, porque a partir del 2019, si es que es vigente a partir del 2019, ya no va a ser posible salir a conseguir firmas, por ejemplo, que fue lo que yo hice en el 2015 para poder lanzarme a la alcaldía por Bogotá. Entonces, esa posibilidad se elimina en esta reforma política. Solamente van a ser partidos con personalidad jurídica, o sea, con umbral, o movimientos, que está la opción de los inscritos, que es algo también yo creo que irreal, pensar que un pequeño movimiento político vaya a poder conseguir algo así como 70.000 o 100.000 afiliados de un día para otro. Curiosamente, uno de los grandes críticos de la reforma es Rodrigo Lara, de Cambio Radical, y él tuvo una especie de rifirrafe esta mañana con el ministro de Interior, y él decía no, que eso de los inscritos, eso lo podía conseguir cualquier persona en una tarde, y sobre todo estaba pensando en Sergio Fajardo. Yo no sé realmente a qué está jugando Rodrigo Lara, si está siendo digamos el vocero de Germán Vargas Lleras en esto, proteger el status quo que beneficia a partidos como Cambio Radical, pero yo creo que va a ser extremadamente difícil para cualquier organización conseguir 70.000 o 100.000 miembros carnetizados de un día para otro. Tal vez durante un periodo de muchos años sea factible, pero rápidamente va a ser muy difícil hacerlo. Daniel, para terminar, yo quisiera preguntarte, porque tú en las elecciones pasadas a la alcaldía de Bogotá te lanzaste como candidato y hay mucha gente que no entiende bien cómo funciona eso. ¿Qué tan duro es para alguien que no está afiliado a un partido político grande, que no tiene todo, digamos, ese dinero, todo ese capital y que independientemente se quiere lanzar? ¿Qué tan difícil es? Porque a las FARC les va a quedar muy fácil y tú lo decías ahora, ellos tienen todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un guerrillero ahora que lo tiene todo y alguien que de la nada quiere participar en política? No, yo diría que es extremadamente difícil empezar de cero en política bajo las reglas actuales, y por eso en el debate previo al plebiscito lo que yo decía es que a mí me parece perfecto que las FARC, bueno, no las cabecillas, pero digamos miembros o exmiembros de las FARC que participen en política, pero que lo hagan en igualdad de condiciones, porque cuando uno tiene que conseguir firmas, no solo le toca salir uno a la calle, hay que conseguir voluntarios, seguramente hay que pagarles algo, hay que tener algo de recursos. Digamos que entre más plata disponible tenga un candidato, pues se facilita un poco, pero entonces también se pierde un poco el sentido auténtico de salir a conseguir las firmas ciudadanas, que es lo que estamos viendo ahora con la feria de las firmas, que hasta Germán Vargas Lleras decidió irse por firmas y creo que hay 26 o 27 candidatos inscritos a la presidencia por firmas, porque yo creo, cuando yo fui candidato a la alcaldía, también hablando con un político de muy alto nivel, me dijo, digamos en privado, que la gran ventaja que yo tenía es que yo era candidato, pero no era candidato por un partido. Él es un partido de los grandes tradicionales, así que un partido es un lastre, eso es evidente. Lo que yo creo que estamos viendo ahora es que todos los políticos, desde Clara López hasta Sergio Fajardo, hasta Ordóñez, digamos al otro extremo, se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta que hay una posibilidad de tratar de convencer a los ciudadanos de que son independientes, y se hace a través de las firmas. Para las FARC llegar de la nada, o pues de la nada política, llegar, digamos, de ser un grupo terrorista, que es lo que han sido, a tener personalidad jurídica, a tener 10 curules garantizadas en el Congreso, es un salto inmenso que difícilmente hubieran podido lograr democráticamente, porque ahí está la izquierda democrática, está el polo democrático, que pese a las diferencias que yo tengo con ellos, yo creo que han hecho las cosas bien, y las FARC van a llegar posiblemente con más congresistas que el polo democrático, que sí es democrático, pienso yo. Entonces, a mí me parece que inclusive para la izquierda, todo esto del acuerdo con Santos y las FARC manda un mensaje muy negativo, y es, si ustedes hacen las cosas bien, por medio de la democracia y pacíficamente, ahí puede que van a estar sometidos a los vaivenes de la democracia, inclusive puede que pierdan la personalidad jurídica si no les va bien en una elección. Vamos a ver ahora que Robledo no va al Senado qué tantos votos sacan, pero si toman las armas y si mata gente y si secuestra, pues el premio son 10 curules en el Congreso,
la personería jurídica, lograron un partido que difícilmente hubieran podido lograr sin esas prebendas que les dio el gobierno Santos. Y eso fue, digamos, uno de mis argumentos principales antes del plebiscito, y es solamente hasta ahora, con el lanzamiento del partido de las FARC que tú discutiste en tu columna, que mucha gente se está empezando a indignar. Creo que cuando lleguen al Congreso la indignación va a ser aún peor, pero yo creo que toca haber participado en política y sobre todo haber recogido firmas para realmente darse cuenta de la verdadera injusticia del acuerdo en términos de la participación política de las FARC, basado en unos privilegios que obviamente aplican únicamente a ellos, y para el resto sí son estas reglas, y como dije anteriormente, están cerrando más o aún más el sistema político para los independientes. Claro, y es que además tú hablas, por ejemplo, de si hay un montón de candidatos, hay como 27 si no estoy mal, y tú hablas, por ejemplo, de Clara López, de Vargas Lleras, pero es gente que, a pesar de que se está lanzando independiente, tiene detrás toda, digamos, el bagaje, la gente que lo apoya, los empresarios que financian, claro, toda la maquinaria, todo eso. Pero para una persona como tú, por ejemplo, que no tenía nada de eso, que tenía ideas, que tenía un movimiento que está surgiendo, es demasiado difícil lanzarse por firmas, ¿no? Claro, bueno, yo diría que tal vez, por ejemplo, Clara López, yo creo que ella, a raíz de su pelea con el Polo Democrático y con Robledo, yo creo que ya pierde mucha de, digamos, la maquinaria de izquierda que le dio los 1.900.000 votos en el 2014. Entonces, o un Juan Carlos Pinzón, por ejemplo, que potencialmente hubiera podido ser el candidato del partido de la U, ahí hay una estructura política, y al desdeñarla, a decir que se va por firmas, pues también corren riesgos, pero yo supongo que ellos, digamos, analizaron las opciones disponibles y decidieron que más pueden hacer campañas de antes. Ese es otro, claro, que pueden hacer campaña 3 o 4 o 5 meses antes, porque están recogiendo firmas, entonces pueden hacer una campaña para las firmas, mientras que los que van por partidos tienen que esperar hasta que empiece el periodo oficial. Entonces, pero han salido encuestas ya varias que demuestran que las FARC, las mismas FARC, tienen una favorabilidad mayor que los partidos políticos y que el Congreso. Entonces son unas instituciones tan absolutamente corruptas y con una imagen tan mala frente a la opinión pública, que yo creo que políticos como Clara López, Juan Carlos Pinzón, han tomado la decisión de salirse y tratar de montar su propio movimiento, y siempre son nombres completamente inanes, no ideológicos, como Colombia por delante de todo, o Colombia primero, o de cosas así. Si tú lees la lista, porque ellos, decir, brutos no son, ellos están pendientes de las encuestas, de la opinión pública, y ven que la gente, digamos, no está exactamente enamorada de los partidos en este momento, y que tal vez por medio de una candidatura con firmas pueden presentarse como independientes, y eso, yo creo que en Colombia el electorado sí está buscando un candidato independiente de la política tradicional.